código de la obesidad. Introducción. La verdad sobre la obesidad. La ciencia médica y nutricional hasta hace poco solía tratar el tema de la obesidad de una forma muy simplista. Si crees que para adelgazar hay que comer menos y hacer más ejercicio, sabes que este plan no funciona en la práctica. Las dietas de restricción de calorías no le funcionan a la mayor parte de la gente porque provocan mucha hambre y ansiedad. A pesar de que a veces sea posible adelgazar un poco, acabamos volviendo al punto inicial o incluso engordando aún más con el efecto rebote. La verdad es que la obesidad es una enfermedad que depende de muchos factores. Lo llamamos enfermedad multifactorial. Para tratar la obesidad, necesitamos tener una estructura coherente que nos muestre cómo interactúan estos múltiples factores y cuál es el papel que desempeña cada uno. Y en este resumen Not Too Good de El Código de la Obesidad del Dr. Jason Fung vas a encontrar una explicación sencilla de hechos biológicos y estudios científicos que te permitirán conocer la verdadera raíz del problema del sobrepeso. Vas aquí a entender cuáles son las razones exactas para la epidemia de la obesidad y el motivo por el que las personas normalmente fracasan cuando intentan adelgazar. Y además, ahora vas a aprender 6 pasos sencillos que debes dar para deshacer tu problema de peso. ¿Qué es lo que realmente te hace ganar peso? ¿Qué puedes hacer al respecto? Estas son preguntas que vamos a responder en este resumen, dándote una nueva teoría para la comprensión de la obesidad para que puedas alcanzar un futuro más saludable. Atención, este material es ofrecido con el consentimiento de ser meramente informativo y no se trata de servicio médico de nutrición o de cualquier otra naturaleza reglamentada que exija tratamiento personalizado. Al continuar, usted acepta ser plenamente responsable de consultar a sus profesionales de confianza y jurisdicción antes de tomar cualquier decisión. Las ideas aquí presentadas pueden no ser adecuadas para todos los individuos y situaciones particulares. Las anécdotas de casos de estudio poseen bajo nivel hierárquico en la medicina basada en evidencias y son meramente ilustrativos. Cada persona es única y por lo tanto no hay garantía o promesa de cualquier resultado específico. Este material consiste en una interpretación subjetiva que resume los conceptos presentados en la obra original en referencia y no respalda cualquier información presentada. Este material no tiene intención de criticar la obra original. Este resumen no es oficial, aprobado, titulado o asociado de ninguna manera a los autores en referencia. En caso de interés, verifique los enlaces afiliados para acceder a las fuentes y profundizar y apoyar a los autores originales. La iniciativa Not Too Good le da la bienvenida a usted que también cree en el valor de la educación y el apoyo profesional adecuado para realizar elecciones conscientes. La epidemia de la obesidad. Tenemos que comprender el problema de la obesidad. Probablemente ya has recibido recomendaciones para hacer una dieta baja en grasas, calorías, durante varias décadas. Este ha sido el tipo de recomendación oficial para adelgazar. Sin embargo, probablemente no debe haber sido una recomendación que te haya funcionado a ti. Para poder explicar por qué solo intentar reducir la cantidad de calorías no funciona para adelgazar, primero es necesario entender qué causa la obesidad. El concepto actual de la enfermedad tiene una respuesta bastante sencilla, pero incompleta. Es que comemos más calorías de las que quemamos y esto nos lleva a acumular y ganar un exceso de peso. Sí, claro. Es decir, cuando comemos mucho, hacemos poco ejercicio, nos ponemos gordos. Muy bien. Ahora vas a aprender que el proceso no es tan sencillo. Para una buena comprensión, debemos ver el problema de la obesidad desde una perspectiva más amplia. Para encontrar una solución real este problema, es importante reconocer la causa inmediata y causa final. La causa inmediata es la responsable del problema, mientras que la causa final es la que inició la cadena de eventos que llevó al problema. Para familiarizarte con estas ideas de causa inmediata y causa final, piensa más o menos en lo siguiente. Tengo un problema. El barco se está hundiendo. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se está hundiendo el barco? La causa inmediata me dice, bueno, es que el barco se está hundiendo, pues que hay la fuerza de la gravedad que está trayendo el barco hacia el fondo del mar. Muy bien, entonces tenemos una solución. ¿Cuál es la solución para la causa inmediata? Es que tenemos que luchar contra la fuerza de la gravedad. Pero la causa final me dice, el barco se está hundiendo porque tiene un gran agujero en la cubierta. Este agujero está haciendo entrar agua. Por eso el barco ya no puede flotar como siempre. ¿Cuál es la solución para la causa final? Tapar el agujero y eliminar el agua que ha entrado. ¿Ves la diferencia? Te das cuenta que
que la solución más eficaz es resolver la causa final y no la inmediata. Comprender la causa final puede llevarte a soluciones reales y eficaces. Lo mismo se aplica a la obesidad. Vamos a hacer un ejercicio para entender cómo algunos especialistas en el área han hecho durante muchas décadas. Es que el problema es que estoy cogiendo peso. Sufro obesidad. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la causa de estar cogiendo peso? La causa inmediata, me dice, es que estás por encima de tu peso porque estás comiendo mucho, comes más calorías que las que gastas. Bueno, la solución para la causa inmediata entonces es equilibrar las calorías, esforzándote en comer menos, seguir una dieta, comer menos, hacer más ejercicio. Muy bien, pero la causa final no es esto. Tienes obesidad debido a un desequilibrio hormonal. El desequilibrio hormonal ocurre por comer algunos tipos de nutrientes en exceso y fuera de la proporción ideal, del horario ideal, y este desequilibrio hormonal descontrola tu apetito, te deja demasiado cansado para hacer ejercicio regularmente. La solución para la causa final es equilibrar tus hormonas, comiendo alimentos diferentes, prestando atención al horario de las comidas. Desde la perspectiva de la causa inmediata, es como si me culpase por escoger comer demasiado o hacer poco ejercicio. Parece que, así como ser obeso es una decisión personal, como si comer de más fuese una decisión basada en la gula. Es que es esto que quiero. El peligro es confundir la causa inmediata con la causa final. La causa final real del problema de la obesidad es el desequilibrio hormonal. ¿Y cómo podemos tratar esto? Comiendo mejores alimentos, en la proporción, en el horario correctos. Vamos a entrar en todos los detalles que necesitas en este resumen. Sigue prestando atención. La evolución del problema. La epidemia global de obesidad es un problema reciente. Por eso se han presentado diferentes tipos de teorías, explicaciones para intentar entender por qué. ¿Por qué engordamos? Y los carbohidratos, la harina, almidones, azúcares. Estos carbohidratos fueron los primeros a ser acusados como responsables del sobrepeso. En 1800 ya tenía esta idea. Se crearon dietas bajas en carbohidratos refinados para tratar la obesidad. Pero algunos años después surgieron unas teorías que culpaban las grasas. Atribuían el aumento de problemas cardíacos en la población al consumo de grasas. El problema es que para reducir la ingesta proporcional de grasa en la dieta, es necesario que ocurra un aumento proporcional de otras cosas, de ingesta de carbohidratos o de proteínas. Pero muchos alimentos ricos en proteínas, como las carnes, alimentos lácteos, tienen grasa. Así es que de los tres macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los carbohidratos se convirtieron desproporcionalmente más consumidos que los demás. Y después del aumento de consumo de carbohidratos, el problema de la obesidad también aumentó. Uno de los motivos por los que culparon las grasas por el aumento de la obesidad es porque 1 gramo de grasa contiene más calorías que 1 gramo de carbohidrato o de proteína. Los famosos cálculos de calorías se volvieron muy importantes para entender. Rápidamente empezaron a abundar dietas, recomendaciones con base en el número máximo de calorías diarias. El problema, de este punto de vista, fue sencillamente culpar el exceso de calorías consumidas. En vez de eso, podría haber sido mucho mejor hacer una investigación más profunda para entender cuál es el verdadero motivo por qué la gente está consumiendo calorías en exceso. ¿Sí? Y además hay otro factor importante que causó el miedo a las grasas, el aumento global de fallecimientos por problemas cardíacos. La creencia de los líderes de opinión de la época era que el consumo de grasa estaba básicamente bloqueando las arterias y esto causaba problemas coronarios. Bueno, todo este movimiento de buscar dietas bajas en calorías con un nivel bajo de grasa acabó dando inicio a las nuevas modas de alimentos. Y las empresas de la industria de alimentación entendieron que era necesario modificar su publicidad y también la composición de sus productos. Es que la atención de la opinión pública estaba centrada en la demanda de alimentos de bajo contenido de grasa. Por eso la producción y consumo de azúcar y granos refinados aumentó
considerablemente en todo el mundo. Empezamos a comer más y más pan, cereales, pasta. La nueva moda alimenticia era excederse en la cantidad de granos integrales como símbolo de alimentación saludable. Además, para mejorar el sabor de los alimentos se añadieron más azúcares a estos alimentos procesados. Así, durante algunas décadas, la población redujo el consumo de grasas y aumentó el consumo de carbohidratos. ¿Y cuál fue el resultado de este cambio dietético? La repercusión de enfermedades cardíacas no disminuyó y las tasas de obesidad aumentaron drásticamente desde entonces. Como menos. Hago más ejercicio, pero no consigo perder peso. Comprueba si te identificas con esta historia. Es que un día decides empezar una dieta, probablemente este día es un lunes, y haces un gran esfuerzo para empezar a comer menos. Después de algunos días consigues perder 2 kilos. Estás bastante emocionado. Quizá incluso hagas un cálculo para simular cuántos días más vas a tener que mantenerte este ritmo para llegar a tu peso ideal. Por ejemplo, como ha sido posible adelgazar 2 kilos en una semana, vas a necesitar 10 semanas para quemar los 20 kilos y llegar a tu peso ideal, ¿sí? Pero tus cálculos de esta simulación no funcionan. Pasan 10 semanas, no has quemado los 20 kilos. El ritmo de quemar grasa se ralentiza. Tu cuerpo ya no tiene un buen rendimiento y al fin y al cabo estás alimentándote de forma muy restrictiva y esto te deja cansado, de mal humor, con mucha más hambre de la que puedes soportar. Y un día que tengas menos fuerza de voluntad, acabas rindiéndote a la tentación de comer como antes y por lo tanto volver a ganar peso. Y la historia no acaba aquí, es cuando notas que las cosas se salen de control, consigues esforzarte más. Quizá busques inspiración, recordar la importancia de adelgazar por tu salud, bienestar. Quizá cuentes con la ayuda de amigos, de familiares. Y así consigas, con mucho esfuerzo, comer aún menos que antes. Un nuevo lunes, un nuevo comienzo. Sin embargo, este ciclo se repite, porque es inevitable. Al comer poco, el hambre controla tu capacidad de tomar decisiones. Tu cuerpo está cansado, se te hace difícil hacer ejercicio, tarde o temprano. Vuelves a comer más de lo que planeabas y vuelves a ganar peso. Este es el famoso efecto rebote. Además de volver el peso anterior, algunas veces acabas engordando más. Te frustras mucho con las dietas. Te preguntas, ¿qué es lo que está haciendo mal? Y hay una enorme carga de culpa emocional. El problema de la culpa es aún mayor cuando te imaginas a las personas a tu alrededor culpándote. ¿Qué van a pensar, ¿no? Tus amigos, tu familia, los profesionales de salud que están desactualizados? Sobre todo tu voz interior. Ese sentimiento de fracaso combinado con la actitud perfeccionista de todo o nada, acaba contribuyendo para ponerte las botas y comer en exceso. ¿Te has identificado con esta historia? Es muy común entre las personas que hacen dietas de restricción calórica para adelgazar. Pasa sobre todo cuando la dieta se basa en bajo contenido de grasa y también con el uso de farmacéuticos. Por eso, es muy importante. Este es el momento de tomar decisiones conscientes, basadas en buen conocimiento. Y la verdad es que tus acciones están fuertemente influenciadas por tus hormonas y no por falta de disciplina o de fuerza de voluntad. ¿Cuál es la respuesta de tu cuerpo cuando dejas de comer? Cuando comes menos, tu cuerpo modifica la forma en la que quema calorías. Este es uno de los varios problemas de las dietas de reducción de calorías. Es un error suponer que incluso con la reducción calórica tu cuerpo vaya a continuar igual, a mantener el mismo ritmo de quemar calorías, fomentando la quema de grasa y reducción de peso. No, hemos descubierto con múltiples estudios científicos que una reducción en el resultado de ingesta calórica comiendo menos provoca una reducción casi idéntica en el gasto calórico, lo que vas a utilizar. Al dejar de comer, el cuerpo reacciona con dos principales estrategias para mantenerte vivo. En primer lugar, el cuerpo reduce las actividades que puede evitar. Por eso que te hace difícil hacer ejercicio físico con frecuencia cuando haces dietas. De esta forma, mantienes el equilibrio entre la cantidad de energía que comes y la cantidad de energía que quemas. Esto va a ayudarte a evitar un colapso. La segunda estrategia es una respuesta hormonal que aumenta tu hambre.
Nuestro cuerpo nos pide que comamos más y así recuperar el peso perdido. Y para empeorar esta situación, este aumento de hormonas del hambre persiste. Eso quiere decir que vas a sentir hambre durante más tiempo, incluso después de dejar la dieta. El mito del ejercicio. Obviamente el ejercicio frecuente es muy beneficioso para la salud, pero no es la mejor respuesta para la obesidad. Aún hoy en día, mucha gente cree que el ejercicio es el factor principal para perder peso, quemando el exceso de calorías que hemos comido. Sin embargo, muchos estudios realizados a largo plazo han demostrado que el ejercicio tiene un efecto mínimo sobre la pérdida de peso. El ejercicio ayuda, pero hay algo aún más importante: tu control hormonal. La explicación para que el ejercicio no sea el factor principal de quemado de grasa sigue el principio que el cuerpo es muy eficiente en mantener la estabilidad. Mira, hacer una dieta reduce la cantidad de calorías de entrada. Por lo tanto, el cuerpo se siente cansado, reduciendo así la cantidad de calorías que salen. Voy a trabajar menos, hacer menos actividades. Hacer dieta significa hacer menos ejercicio. Hacer ejercicio aumenta la cantidad de calorías que salen y por lo tanto el cuerpo siente más hambre, aumentando así la cantidad de calorías de entrada. Hacer ejercicio significa comer más. Hacemos ejercicio, nuestro cuerpo va a exigir la sustitución de toda la energía usada, ¿no? Si no comes lo suficiente, probablemente después de una sesión de entrenamiento te marees, te sientas débil, con cansancio. Por eso sentimos un gran placer comiendo mucho después de haber ejercicio. La obesidad es una enfermedad hormonal. Ahora vas a aprender un modelo más eficiente para comprender la obesidad desde el punto de vista hormonal. Todos los procesos metabólicos relacionados a la obesidad son liderados por hormonas específicas. Hay hormonas reguladoras de la saciedad que acaban con el hambre. El hambre también es una sensación causada por las hormonas. Todas las hormonas actúan con nuestro cuerpo con la intención de mantener nuestro peso de referencia. Quizá la hormona más importante para la comprensión de la obesidad sea la insulina. La insulina es responsable de mantener niveles estables de azúcar en la sangre. Cuando comemos y digerimos los alimentos, los carbohidratos son absorbidos y pasan a la corriente sanguínea como glucosa. La glucosa es un azúcar usado por las células de nuestro cuerpo para mantenerlos vivos. Sin embargo, los niveles de glucosa deben ser regulados con cuidado. Esta es la función de la insulina, que establece los valores de azúcar en sangre almacenando el exceso. Este exceso puede ser almacenado a corto plazo en el hígado y músculos como glucógeno o a largo plazo en forma de grasa corporal. Cuando los niveles de insulina se alteran, el equilibrio hormonal se rompe y pueden surgir varias enfermedades como la diabetes del tipo 2, la obesidad. La clave para el control de peso, por lo tanto, no está en equilibrar calorías. Sí, estamos comiendo muchas calorías, pero esta es la causa inmediata. Tenemos que entender cuál es la causa final, que es ajustar las hormonas. Implicaciones del estrés y la falta de sueño. La cortisona es otra hormona importante que desempeña un papel clave en el aumento de peso. La cortisona también se conoce como la hormona del estrés, responsable de nuestro estado emocional de luchar o huir. Una vez liberada, la cortisona provoca un aumento de glucosa en la sangre y así tenemos más energía disponible para los músculos. Bueno, esto sería muy bueno en caso que estuviese ocurriendo algo en la selva, ante un animal salvaje, tuviésemos que de verdad luchar o huir. Pero normalmente nuestro estrés hoy en día es diferente. No cazan los animales salvajes, ¿no? En los tiempos modernos es común estar sujetos a muchos factores que nos causan ansiedad, estrés crónico, problemas de relaciones, problemas del trabajo, discusiones familiares. En todos estos casos no luchamos ni huimos, es decir, no se da una actividad física que va a utilizar este exceso de glucosa. Y esto se agrava porque ahora también tenemos un exceso de insulina que está liberada por la glucosa. Por eso, hoy en día entendemos que el estrés es uno de los factores que te hacen ganar peso. Incluso la privación del sueño es un factor poderoso de estrés psicológico y por lo tanto estimula la cortisona. Los estudios muestran
que una única noche de privación de sueño motiva los niveles de cortisona a aumentar en más de un 100%. Y la noche siguiente este aumento sigue estando entre 37 y 45% por encima de los niveles normales. Por eso, dormir suficiente, dormir bien es esencial en cualquier plan de pérdida de peso. Y existen muchos métodos comprobados que ayudan a aliviar el estrés, como la meditación, yoga, masajes terapéuticos y el ejercicio recreativo. La resistencia a la insulina, el verdadero villano. El consumo constante de alimentos ricos en carbohidratos y el estrés somete nuestro cuerpo a niveles altos y constantes de insulina en sangre. Y los niveles altos y constantes de insulina en el cuerpo producen una respuesta natural de resistencia. Las células aprenden a oponerse, digamos, resistirse al efecto de la insulina. Esta respuesta biológica se llama resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina, que está asociada al indeseado síndrome metabólico. La respuesta automática al desarrollo de la resistencia, que es un aumento de la dosis. Se da un ciclo vicioso. Cuanto más elevados sean los niveles de insulina, mayor la resistencia. Cuanto mayor la resistencia, mayores los niveles de insulina. Este ciclo continúa y empeora a lo largo de los años. La persistencia crea resistencia. La resistencia a la insulina tiene dos componentes principales. El primer componente de la resistencia a la insulina es la composición de los alimentos que elevan la insulina. Pues quiere decir que dependiendo de lo que comes, tu nivel de insulina sube. El segundo componente de la resistencia a la insulina tiene que ver con los momentos en los que comes. Dependiendo de cuándo comes, la frecuencia, vas a tener constantemente niveles altos de insulina. Y así la insulina persiste. Así, los dos prerequisitos para desarrollar la resistencia a insulina son niveles elevados de insulina y también la persistencia. Cuando hablamos de persistencia, queremos decir mantener los niveles altos de insulina durante largos periodos de tiempo. Si te pasas comiendo todo el día, comidas, aperitivos, bocadillos, dulces, es posible que pases 18 horas del día en un estado de niveles elevados de insulina en sangre. Esto es persistencia de insulina. Ese es un enorme problema de grandes proporciones porque hoy en día estamos comiendo todo el tiempo. Es normal decir que las normas sociales permiten. Y muchos especialistas desactualizados incluso recomiendan estar comiendo constantemente. Hasta la década de 1960 solo se comía 3 veces al día, no había mucha obesidad. Hoy en día comemos de media 6 veces al día. Además, los caramelos que guardamos en el cajón de nuestro escritorio, en el coche, en el bolso, las estanterías de casa. No es de extrañar que hoy en día estemos enfrentando ahí una epidemia de obesidad. El mito que no tiene fundamento científico es que es bueno que si comes entre las comidas vas a disminuir la cantidad que vas a comer en el almuerzo o la cena. No, esa idea de que comer entre comidas ayuda a adelgazar es una idea errónea, obsoleta, gracias a los descubrimientos que tenemos hoy al funcionamiento de la insulina. Primero, sabemos que los aperitivos muchas veces, ¿qué vamos a comer? Galletas, bollos, yogures dulces, chocolate, otros alimentos que son ricos en carbohidratos refinados que elevan los niveles de insulina. Además, estar todo el día comiendo aperitivos, caramelos, ahí creamos condiciones para la persistencia de los niveles altos de insulina. Y la persistencia crea resistencia. ¿Y dónde están los errores en nuestra dieta? Estamos consumiendo demasiado azúcar. Los carbohidratos son azúcares organizados en largas cadenas y desempeñan un importante papel en la nutrición humana, proporcionando energía, sustento. Debido a su importancia, los carbohidratos son uno de los 3 macronutrientes, ¿sí? Junto con las proteínas y las grasas. Pero cometemos errores en relación a los carbohidratos cuando no diferenciamos los diferentes tipos de carbohidratos. La reacción metabólica en nuestro cuerpo es diferente. Comparamos ingerir 100 calorías de harina de trigo refinada o 100 calorías de un montón de espinacas. Para entender los diferentes tipos de fuentes de carbohidratos, podemos examinar el índice glucémico y el contenido en fibra.
El índice glucémico es una medida que controla la velocidad en la que ciertos alimentos aumentan los niveles de glucosa en sangre. Cuanto mayor sea el índice glucémico, mayor será la habilidad para disparar los niveles de insulina. Por otro lado, tenemos la fibra, que es una parte importante, no digestible de los alimentos. Los alimentos ricos en fibras tardan más tiempo en digerirse, por eso los azúcares tardarán más tiempo en llegar a la corriente sanguínea, disminuyendo los picos indeseados de insulina. Mira, es que no es ningún secreto hoy que la ingestión de azúcar te hace engordar. En los últimos años hemos tenido una gran aclaración entre la población que comprende cada vez más los daños o problemas del exceso de azúcar. Sin embargo, el problema es que el azúcar está escondido en los alimentos que no nos imaginamos. Nos falta una educación alimentaria para saber detectar las fuentes de azúcar y sus diferentes formas. Y dentro de los carbohidratos, la fructosa es el azúcar más peligroso. Aunque la nomenclatura de fructosa es una referencia del azúcar natural que se encuentra en la fruta, nuestra ingestión de fructosa se da principalmente por alimentos industrializados. En la fruta, la fructosa está presente en cantidades relativamente pequeñas. El problema del consumo de fructosa está en los productos industrializados, como el sirope de maíz, que contiene una cantidad de fructosa demasiado alta, perjudicial. El sirope de maíz de alta fructosa está presente en las bebidas azucaradas, los pasteles, dulces y todo más. El consumo excesivo de alimentos procesados, azucarados, no solo crea obesidad, sino que también puede provocar diabetes del tipo 2 e incluso hígado graso. Si quieres evitar estas enfermedades, minimiza los azúcares añadidos de tu dieta. No los sustituyas con edulcorantes artificiales. Estos edulcorantes artificiales no son necesarios, no ofrecen ningún beneficio nutricional y su consumo provoca el deseo o la necesidad de comer más alimentos dulces. Las proteínas deben estar bien equilibradas. Un error común es asumir que el consumo de azúcar es el único que estimula la secreción de insulina. Sin embargo, para tener una visión completa, también necesitamos entender cuáles son los otros factores que afectan a la insulina y que han sido descubiertos por la ciencia en los últimos años. Durante la digestión de ácidos grasos y proteínas, el estómago es capaz de liberar hormonas llamadas incretina, que desencadenan la producción de insulina. Por otro lado, las incretinas tienen un efecto adicional que es muy deseable en el momento de la pérdida de peso, pues que son hormonas naturales de saciedad. Por lo tanto, no queremos un exceso o carencia de incretina. Debemos evitar por eso las dietas de alto consumo de proteína, pero no debemos excluir las proteínas y las grasas y comer así un exceso de carbohidratos. Tenemos que superar la fobia irracional a las grasas. Por desgracia, la falta de buena información ha desarrollado en la mente colectiva una enorme fobia contra la grasa natural de los alimentos. Las grasas se han considerado culpables de la obesidad, de las enfermedades coronarias. Pero hay estudios científicos basados en estadísticas médicas que dicen que comer grasas naturales de buena calidad no está asociado con el sobrepeso ni con el desarrollo de enfermedades coronarias. Por ejemplo, hay estudios publicados en las principales fuentes científicas como European Journal of Nutrition y también American Journal of Clinical Nutrition que indican que comer grasa no hace engordar, sino que hay el contrario, el efecto contrario. Puede incluso ayudarnos, protegernos con el aumento de peso, pues comer grasas con otros alimentos suele hacer que los picos de insulina y de glucosa sean menos agudos. Y además, las grasas desempeñan un papel que es muy importante, fundamental en el proceso de saciedad. Si eliminamos las grasas de un alimento, seguiremos con hambre y por lo tanto comeremos más. La solución. Llegado a este punto, seguramente tu visión sobre el problema de la obesidad haya cambiado radicalmente. Hemos afrontado muchos mitos. Ahora sabes que la obesidad es un trastorno multifactorial que va mucho más allá del punto de vista simplista de cortar calorías, que es solo la causa inmediata. Por encima de todo, tenemos que entender el aspecto hormonal,
que es una de las causas finales. Hemos aprendido que la insulina es una hormona principal que fomenta el aumento de peso. Por lo tanto, lo más sensato es disminuir los niveles excesivos de insulina. Ahora, vamos a resumir la solución del problema de sobrepeso con los pasos recomendados por el Código de la Obesidad. Paso 1. Reduce el consumo de azúcares añadidos. Los azúcares estimulan la secreción de insulina. Muy bien. El consumo excesivo de azúcar no solo engorda, sino que también contribuye a resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Obviamente, lo primero que tiene que hacer es quitar el azúcar de la mesa. No hay necesidad de añadir azúcar a los alimentos. Muchas veces, la mayoría de alimentos procesados ya tienen demasiado azúcar. Lee las etiquetas de los productos envasados. La mayoría de los productos procesados, los dulces y también los salados, contienen una gran cantidad de azúcar añadido. Se usan algunos pseudónimos para esconder su presencia, como sacarosa, glucosa, fructosa, maltosa, dextrosa, melaza, almidón hidrolizado, miel, azúcar invertido, caña de azúcar, glucosa, fructosa, jarabe de maíz rico en fructosa, azúcar moreno, edulcorante de maíz, sirope de agave, sirope de arroz. Al final, todo es igual, es azúcar. Escoge bien el postre. Intenta eliminar de tu dieta postres con alto contenido en azúcar como muffins, bollos, galletas, natillas, helados, dulces, entre otros. Puedes sustituirlos por frutas frescas, frutos secos, chocolate amargo, todo con moderación. No piques entre las comidas. Recuerda que picar entre las comidas principales es un gran error si quieres intentar controlar tus niveles de insulina. No comas aperitivos, gominolas. El desayuno puede ser opcional. A menos que seas una persona con necesidades especiales, como por ejemplo un competidor profesional de algún deporte, puedes perfectamente saltarte el desayuno y romper tu ayuno a la hora de la comida. Bebidas sin azúcares añadidos. Las bebidas que consumimos diariamente son las principales fuentes de azúcares añadidos. Evita bebidas embotelladas, smoothies, refrescos y zumos con azúcar. Entonces, ¿qué aconsejo beber? La mejor bebida es el agua natural. Puedes añadir algunas rodajas de limón, naranja, pepino como complemento. Café y té sin azúcar también son buenas opciones. Paso 2. Reduce el consumo de granos refinados. Si reduces el consumo de harinas blancas, tendrás una mejor oportunidad de perder peso. Evita alimentos procesados a base de harinas, almidones, como el pan, galletas, bagels, bollos, pastas, fideos de todo tipo. Los carbohidratos deben ser ingeridos en su forma natural, integral, no procesada. Entonces, verduras como la berenjena, repollo, espinacas, batatas, zanahoria, pepino, tomate, hortalizas, son alimentos naturales ricos en vitaminas, fibras, carbohidratos. La quinoa, la chía, las alubias también son alimentos versátiles y naturales. Paso 3. Modera la ingesta de proteína. Debido a la importancia de las proteínas en nuestra dieta, no debes eliminar completamente su consumo, ni abusar. Es aconsejable ajustar su consumo para que represente entre 20 y 30% de la ingesta calórica total. Evita barras de proteínas procesadas. Intenta consumir proteínas animales y vegetales de origen natural, como carnes, lácteos, huevos, quinoa, chía y frijoles. Paso 4. Aumenta el consumo de grasas naturales. De los 3 principales macronutrientes, los carbohidratos, proteínas y grasas, la grasa es la que menos estimula la insulina. Por lo tanto, es un macronutriente que aporta saciedad sin afectar tus niveles de insulina. Puedes contar con la ayuda de las grasas para conseguir la sensación de saciedad, haciendo que consumas menos y ayudándote en tu plan de adelgazamiento. Evita aceites refinados que son obtenidos purificados a través de disolventes químicos. Intenta escoger siempre grasas naturales, no procesadas. Aceite, mantequilla, margarina no, aceite de coco, grasa animal. Los frutos secos, aguacates, productos lácteos también son ricos en grasas naturales beneficiosas. Recuerda que hay este mito de que la grasa de los alimentos lácteos te puede engordar. Esto no es verdad. Hay varios estudios científicos que lo demuestran. Paso 5. Aumenta el consumo de factores protectores. La fibra y el vinagre son 2 aliados contra los picos de insulina y por lo tanto son factores de protección
contra la obesidad. Es aconsejable consumir alimentos ricos en fibras porque pueden reducir los efectos estimulantes de la insulina. El vinagre es otro factor de protección. Es usado en muchos alimentos tradicionales y puede ayudar a reducir los picos de insulina. Así que sazonar alimentos con vinagre o incluso beber un poquito de vinagre de sidra de manzana diluida en agua es una buena práctica. Paso 6. El ayuno. Para encontrar una respuesta definitiva para el problema de la resistencia a insulina que causa obesidad, debemos también añadir una pieza a este rompecabezas, que es una solución encontrada hace muchos siglos: el ayuno. Para tener resultados a largo plazo, al hacer una dieta, debes romper el ciclo de resistencia a la insulina. Debemos pasar por periodos recurrentes de niveles muy bajos de insulina. La recomendación es realizar el ayuno intermitente entre 24 y 36 horas. Aunque parezca extraño, el ayuno es una práctica ancestral y muy beneficiosa. Paracelso decía que el ayuno es el mejor remedio, el médico interior. La respuesta de nuestro cuerpo al ayuno. Cuando pasamos por un proceso de ayuno, nuestro cuerpo va desde quemar glucosa a quemar grasa. Durante el ayuno, los niveles de insulina disminuyen. Por otro lado, los niveles de las hormonas del crecimiento aumentan. Y la hormona del crecimiento aumenta la disponibilidad de grasas como combustible, y esto ayuda a preservar la masa muscular y reducir la grasa almacenada. El ayuno también causa el aumento de los niveles de adrenalina, aumentando la tasa metabólica. En resumen, con el ayuno el metabolismo aumenta, la energía aumenta y el azúcar en la sangre disminuye. Ayuno intermitente. Este es el gran secreto para reducir y mantener el peso. Ayunar intermitentemente, es decir, rápido durante cortos periodos de 12 horas, 24 o 36 horas periódicamente. Mira, debemos equilibrar nuestras fiestas con periodos de ayuno. Son ideas muy antiguas que han pasado por el test del tiempo. Te pregunto, ¿puedes comer mucho en tu cumpleaños? Sí, claro. ¿Puedes comer mucho en una boda? Sí, obviamente, es un momento de celebración. Pero también hay periodos en los que es apropiado ayunar. No podemos hincharnos todo el tiempo, no podemos ayunar todo el rato. ¿Cómo ayunar? Aquí van algunos consejos para empezar un ayuno intermitente. Bebe agua. Bebe todas las mañanas un vaso de agua. Mantenerse hidratado es muy importante. Mantente ocupado. Esto hará que no pienses en comida. Recuerda que el hambre viene en rachas. Cuando te siente hambre, bebe lentamente un vaso de agua. Puedes también beber café, té verde, negro, claro, sin azúcar. Todo esto ayudará a suprimir el hambre. Si te sientes mareado, te duele la cabeza, puedes tomarte un caldo de huesos con sal marina. Esto te hidratará, te hará que mantengas estables tus niveles de sal. Escoge sabiamente quiénes serán las personas a las que te contarás que estás ayunando. Date el tiempo necesario. Los primeros ayunos normalmente son los más difíciles de que después cuando te acostumbras. Cuando no estés haciendo un ayuno, haz una dieta nutritiva de calidad. No comas en exceso después del ayuno. Después de ayunar, come normalmente, como si nunca hubieses ayunado. Tienes que integrar el ayuno en tu vida de una forma inteligente. No limites tu día a día o tus interacciones sociales porque estás de ayuno, entonces no puedes o no puedes aquello. Organízate para que tu plan de ayuno se adapte a tu rutina. La monitorización es importante. Siempre debemos tomar decisiones bajo la supervisión de profesionales responsables. Y, sobre todo en el caso de que seas diabético, es importante que consultes con tu médico antes de empezar los ayunos intermitentes. Conclusión. Ahora sabes que la obesidad no es un problema de desequilibrio calórico, sino de desequilibrio hormonal. Y la solución no es sencillamente comer menos y hacer ejercicio. Es necesario regular el problema a largo plazo, que es la resistencia a insulina. Para enfrentarte al problema de raíz, debes considerar no una, sino dos preguntas principales. ¿Qué comer y cuándo comer? En cuanto a ¿qué comer?, recuerda que debes reducir la ingesta de granos refinados y azúcares, moderar el consumo de proteínas y aumentar la ingesta de grasas naturales. Maximiza los factores de protección como la fibra, el vinagre y escoger comer solo alimentos naturales, no procesados como las verduras, carnes, huevos, lácteos, frutos secos, semillas. Y en cuanto al cuándo comer, equilibra los periodos en los que la insulina es dominante
y los momentos en que no hay mucha insulina. Alterna entre comida y ayuno. Así puedes llevar una vida más saludable, perder peso, alejarte de las enfermedades que están asociadas a la obesidad